Doesn't even matter. I had to fall to lose it. Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un placer para mí saludarlos otra vez acá en el canal. Volvemos a hacer un repasito para el examen antes de la prueba del 2023 en el primer trimestre. Primera prueba, dicho sea paso. Pero bueno, sin nada más que decir, chiquillos, arrancamos con este repaso tratando de evacuar todas las dudas, los temas principales para el examen y deseando que sean las mejores calificaciones para cada uno de ustedes. Sin más que decir, empezamos. Bueno, la migración se refiere a este primer tema que estuvimos observando, que estuvimos analizando, que valoramos, que hablamos, conversamos, ¿verdad? En clase. Pero la migración tiene un concepto específico que se refiere a los cambios de residencia de las personas de un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra o de una comuna a otra. La migración es motivada por muchísimas causas, por muchísimas situaciones, contextos, etcétera, que se presentan en los diferentes países, en los diferentes escenarios y que se le presenta a las diferentes personas que componen este planeta. Tenemos datos importantes que vamos a ir analizando a lo largo del repaso de este tema, pero no quería sino decirles que gracias a todos esos comentarios que hemos hecho, pues el tema fue más ameno. La migración se da en dos sentidos. Conversamos en los conceptos de inmigración, que es cuando yo llego a una zona determinada, o la emigración, que es cuando salgo de esa zona. Entonces yo, independientemente del movimiento que haga, lo estoy haciendo para ambas partes, ¿verdad? Hay datos importantes, por ejemplo, según la Organización Internacional de la Migración, para el año 2018 los flujos de migración son más estables que ocurren dentro de una misma región. Lo que se está diciendo es que la gente migra más constantemente. ¿Buscando qué? Mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades educacionales, de salud, de tener unas mejores condiciones de vida. Y se presenta por causales nacionales, internacionales, situaciones de salud específicas, de trabajo, que pueden generar que las personas se desplacen. Con toda esta situación de la pandemia, pues la migración ha tenido un retroceso en la cantidad de personas que migran de un país a otro, puesto que hay mayores limitaciones económicas, hay menos necesidad de migrar, por ejemplo, en temas de trabajo, que lo conversamos en clase, que esto ha generado que las aerolíneas tengan que replantearse el cómo trabajar o cómo funcionar. Y bueno, el tema de la migración es muy amplio, es muy difícil de abarcar porque tiene demasiadas aristas, demasiados puntos que hace que la gente pues tienda a migrar. Estuvimos hablando de Asia como un corredor migratorio. Asia en el 2015 aportó 59 millones de personas nacidas en algún país del continente que se trasladaron a otra nación en Asia. Es decir, hay 59 millones de personas en el continente asiático que se trasladaron de un país de Asia hacia otro. ¿Esto por qué? Por condiciones laborales, por condiciones de salud, por pobreza, por persecución política, por guerras, entre otras muchas causalidades que hacen que la gente en Asia esté en ese constante desplazamiento. Y ojo que este dato solo abarca el tema de las personas que migran dentro del continente, porque también hay una gran migración fuera del continente asiático, ¿verdad? Más que todo, por ejemplo, la categorización que ha hecho China de desplazar una gran cantidad de población hacia el continente americano, hacia Europa,
hacia África incluso, ¿verdad? Los hindúes que también están migrando hacia los Estados Unidos, toda la región de Afganistán, Irak, Pakistán, Palestina, que ha generado gran cantidad de desplazamiento, las crisis humanitarias en zonas muy específicas como por ejemplo lo que está pasando en Mongolia, en la península Indochina, bueno, una gran cantidad de migrantes que se suman y se suman a un número porque sencillamente en sus países pues no se garantiza las condiciones mínimas para tener un índice de desarrollo humano aceptable. En el caso de Oceanía, casi 17 millones de personas en 2015 se han migrado hacia otros países. También están recibiendo mucha migración de países asiáticos y esto ha generado que Oceanía incluso tenga una particularidad, que es que Oceanía tiene migración por temas de cambio climático. Hay gente que en las islas Fiji, por ejemplo, tuvieron que comprar terrenos para que personas de algunos países como Palaos tengan que mudarse a las islas Fiji porque el cambio climático y el aumento del nivel del mar ha generado que hayan desplazamientos, pues es toda una circunstancia que se presenta en este continente. En América estuvimos hablando de dos flujos migratorios específicamente. Obviamente el que se ha hecho hacia Estados Unidos desde la década de 1980. Los mexicanos son el grupo que más emigra hacia los Estados Unidos. Esto es por cercanía, por proximidad, porque la frontera es muy amplia, es muy grande, es difícil de vigilar, es difícil de controlar y porque en el otro lado te ofrecen mejores condiciones de vida, te ofrecen mejores fuentes de empleo y mejores pagadas, ¿no? Actualmente se dice que hay más de 30 millones, entre 30 y 25 millones de habitantes mexicanos solo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la cercanía geográfica evidentemente influye muchísimo. En el caso de corredores migratorios interregionales, es decir, que son fuera de los Estados Unidos y Canadá, tenemos el caso de Costa Rica, que es la gran cantidad de nicaragüenses que están mudándose a esta zona. También tenemos otro ejemplo que es el caso de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que están migrando a Belice. Entonces esto ha generado que haya cambios en la población, dinámicas en la población diferentes, la traída de costumbres, de tradiciones que antes no eran típicas de este país, pero que se han ido aceptando y se han ido adoptando. Que estas personas migrantes toman a veces los trabajos más difíciles y más complicados, como el trabajo de campo, como el trabajo de ganadería, y ellos se hacen cargo de estas actividades económicas que siguen siendo fundamentales para el país, que siguen siendo muy importantes y que son base de la economía nacional. De aquí se origina el tema de las remesas. Recuerden que las remesas son el dinero que mandan los inmigrantes a sus familiares en países de origen. En el Banco Mundial se contabilizó solo en el año 2016 575 millones de dólares, 575 mil millones de dólares, perdón, en países de desarrollo. Los países de ingresos altos son, por ejemplo, o que generan mucha moneda son Estados Unidos, que es el principal emisor de remesas en el mundo. Arabia Saudita genera una gran cantidad de remesas y Suiza, ¿verdad? Que se manda este dinero hacia sus países de origen porque sencillamente tiene mayor valor, tiene más consideración esa moneda con respecto a la moneda local y esto le permite a las familias vivir mejor, con mejores circunstancias de vida y con un esfuerzo importante de parte de las personas que están como migrantes. Eh, las remesas se han convertido en la economía familiar y nacional en muchos países pequeños como una fuente de ingreso muy importante. Por ejemplo, Kirguistán, Nepal, Liberia, Haití, Tonga son países que dependen de las remesas, ¿verdad? Habíamos hablado del caso de El Salvador, que depende muchísimo de las remesas que se envíen desde los Estados Unidos hacia las familias de origen y que es un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Costa Rica tenía su peso, entre el 1.2 y el 3% son remesas del Producto Interno Bruto que se mandan principalmente a los Estados Unidos y Canadá. El envío de remesas en nuestro país
alcanzó 245 millones de dólares en el año 2017 y los principales eh, beneficiados son las familias de propios costarricenses, pero también somos emisores, también enviamos remesas hacia otros países. ¿A quiénes? A Nicaragua y a Colombia principalmente son nuestros principales destinos de estos fondos de la moneda nacional, el colón, hacia Colombia y Nicaragua. Que el colón presenta una ventaja en su avalúo con respecto a las monedas de estos dos países, que serían los pesos colombianos y los córdobas nicaragüenses. Bueno, chicos, gracias a la migración también hay cambios. Hay cambios en las zonas rurales a las zonas urbanas. Esto ha generado que la población se transforme, que continúe haciendo cambios significativos en cómo viven su estilo de vida. ¿Okay? Las transformaciones urbanas son muy evidentes. La construcción en vertical porque ya no hay espacio. ¿Verdad? La infraestructura, el desarrollo, la necesidad de generar carreteras, acueductos, fuentes de energía limpias, electricidad, eh, el poder desplazarse de un lugar a otro sin tomar demasiado tiempo. Es parte de lo que se ha hecho las zonas residenciales, las autopistas, los puentes, los edificios, ¿verdad? Que sean llamativos, que sean atractivos para llegar a una ciudad importante. Y esas transformaciones se han ido dando de manera paulatina, prácticamente más que todo en los últimos 100 años que tenemos de existir, ¿verdad? Que las ciudades crecen, que ya se hacen estas monstruosas ciudades de millones de habitantes que concentran una gran cantidad de personas y que al mismo tiempo se envuelven un pulmón económico para los países, ¿verdad? Este, las inversiones se hacen desde el sector público hasta el sector privado y según sea el énfasis de la economía de la ciudad, así se va a ir desarrollando poco a poco. ¿Okay? En transformaciones socioeconómicas, el crecimiento de las ciudades implica formación de espacios residenciales pobres o marginales. Es una de las consecuencias. Los famosos anillos de pobreza que se hacen alrededor de los barrios más lujosos o de las zonas más alejadas de las ciudades es uno de los grandes problemas con los que tienen que lidiar la migración internacional. Después que la situación más extrema en los países en vías de desarrollo, donde un 30 o un 60% de la población vive en viviendas precarias, como es el caso de Bombay en India, donde al menos medio millón de personas viven en la calle, que no tienen condiciones mínimas de vida como acceso al agua potable, electricidad, en aquel caso calefacción o eh, aire acondicionado, que no ha permitido que estas personas puedan tener condiciones normales de vida dentro de un país que representa un cambio muy drástico en las condiciones del tiempo atmosférico donde se ubica. ¿Okay? Transformaciones culturales, lo más importante es la necesidad se ha generado a partir de la creación de ciudades, porque las ciudades tienen que adaptarse culturalmente. Tienen que crear espacios donde la cultura crezca, donde la cultura se desarrolle y especialmente se vuelva un campo de entretenimiento. Una ciudad sin entretenimiento, sin museos, sin teatros, sin cine, sin restaurantes, etcétera, etcétera, es una ciudad disfuncional que no atrae al público porque se vuelve una ciudad habitacional. Y una ciudad habitacional sin nada que sea atrayente, poco a poco va generando situaciones de desocupación, problemas, lo vimos, lo analizamos, vimos las ciudades en China que están totalmente desocupadas, etcétera, etcétera. Ciudades destacadas, Nueva York, Londres, París, Madrid. En América Latina tenemos Sao Paulo, tenemos Río de Janeiro, tenemos Buenos Aires, tenemos Montevideo, tenemos Ciudad de México, ¿verdad? Que han aprendido a crear estas enormes estructuras de concreto, pero que al mismo tiempo le han dado una vida, un sentido, y eso hace que la gente siga perteneciendo a una ciudad, que siga queriendo vivir en una ciudad, que siga buscando mejores condiciones, mejor crecimiento en las ciudades, y esto es lo que aporta en transformación cultural.
En Costa Rica, pues evidentemente a partir del censo del 2002, Wendy Molina dice que la migración tiende a ser interna, la movilidad de Costa Rica más grande se da sobre el gran área metropolitana, principalmente desde los cantones centrales hacia la periferia de la ciudad de San José o el centro de Heredia. Heredia es la provincia más atractiva para la migración debido a sus altos índices de desarrollo humano, a sus altos índices de poder vivir bien cerca de estos países, de esta ciudad, perdón, y se producen ciudades cercanas. Eso ha generado conglomerados, ha generado que la gente no quepa, que se hagan largas filas de presas y pues bueno, esto también tiene repercusiones en la salud mental y física de las personas que tienen que irse resolviendo, generando sistemas de transporte más ágiles, mejores carreteras, mejor atención de las vías, buscando soluciones de movilidad para la gente. Y pues bueno, veremos cómo se va desarrollando la ciudad de Heredia centro en algún momento. Los cantones de mayor crecimiento tenemos 6: Coronados, Amparados, Aserrí, Montes de Oca, Heredia y San José. Son los cantones que más cantidad de personas están atrayendo actualmente. ¿Por qué? Porque ofrecen condiciones laborales, de estudio, de salud, que son propicias para que usted habite en estas zonas. Tiene acceso al agua potable, tiene acceso a la electricidad y realmente la gente que vive en estos cantones puede tener una vida relativamente tranquila. El motivo más importante de la migración interna en Costa Rica es la búsqueda de vivienda y no la de trabajo. Es decir, la gente busca más casas en estas zonas para habitar y después desplazarse hacia su trabajo, que sería la causa número 2 de por qué la gente sigue buscando estos cantones. Hay muchísimas situaciones que presentan o que generan una causalidad de por qué hay movilidad internacional por razones económicas y de seguridad. La movilidad espacial internacional se refiere a migración de personas desde su país de origen hacia otro país o región. Esto lo puede hacer por medios de transporte, los costos de los viajes, las facilidades, los trámites que propician la migración externa. Y eso ha generado que la movilidad sea cada vez mayor, que cada vez sea más la que se genere porque la gente busca mejores condiciones económicas. Y esa es la clave, busca trabajos más buenos, busca salud más buena y busca generar y tener más oportunidades de crecer, ¿verdad? Según los datos, el 70% de los migrantes internacionales eran trabajadores de 15 años en adelante y el 75% busca migrar hacia países desarrollados, principalmente por esto, porque en estos países desarrollados necesitan de fuerza, de mano de obra más barata, menos calificada tal vez, pero al mismo tiempo funcional. Entonces es un ganar-ganar, es decir, los migrantes que van a trabajar, que van a aportar, generan una ganancia para los países. El destino de las migraciones internacionales, 75 millones de personas en 2015 en América del Norte migran, América del Norte recibe 54 millones de personas, aproximadamente 75 millones el continente europeo. Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe por año. En 2015 recibió 45 millones de personas, es un país completo. Otro país es Alemania, ¿verdad? Que lo habíamos hablado, el caso de Alemania y qué representa Alemania en la Unión Europea. Otros puestos como Rusia, Arabia Saudita, este último que ha generado condiciones extraordinarias de vida, ¿verdad? Que cada vez desarrolla más a manos de un jeque que tiene muchísimo dinero, que puede generar grandes cambios, y otros receptores de población son Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Canadá, ¿verdad? Como características tenemos flujos más estables de migración. Asia tiene circulando 59 millones de personas. El Golfo Pérsico es una zona de atracción de trabajadores temporales, gente que va a trabajar al Golfo en ciertos tiempos del año porque desempeñan actividades extractivas que solo se pueden hacer durante ciertas épocas del año. 75 millones de migrantes viven en Europa,
más de 40 millones son hijos de migrantes. Este, y en África la cantidad de africanos que viven en un país diferente al país de su nacimiento sigue creciendo, sigue creciendo, busca mejores oportunidades. En cuanto a América, como les decía ahora, mexicanos, ¿verdad? Que se dirigen a diferentes estados de los Estados Unidos, Costa Rica recibiendo nicaragüenses, también hay casos por ahí el de Bolivia que lo vimos ahora, también tenemos el caso de Colombia ahora con los venezolanos que han generado eh, verdaderas crisis humanitarias por no poder atender a la población migrante como corresponde. Para continuar, tenemos el tema de la globalización. Muy importante manejar el concepto, que es un proceso histórico encaminado a la integración económica, política, social, cultural y tecnológica del mundo. Aparece en los años 80 por primera vez en los Estados Unidos y se usaba para referirse a la evolución de la economía a un mundo sin fronteras. Y esto ya está pasando prácticamente. Las agencias bancarias tienen para trasladar y moverse en diferentes partes del mundo y prácticamente que esa barrera financiera comercial se ha ido rompiendo poco a poco. ¿Okay? Esto se ha dado gracias al desarrollo de las telecomunicaciones. Cada día es más fácil, más barato comunicarse con otras zonas del planeta. Eso ha generado interdependencia de los aparatos electrónicos y los actores involucrados. Todos estamos metidos en el tema de la globalización. Por lo menos si vivimos en este lugar, en este contexto, estamos incluidos en la globalización. Somos interdependientes, no podemos como seres humanos que somos, no podemos aislarnos, decir que este movimiento por mí no va a pasar, porque es casi que inevitable que estas situaciones sigan creciendo. Y de ahí se origina un nuevo concepto que es la aldea global, hecha por Marshall McLuhan en los años 60, un sociólogo canadiense, que dice que se empieza a percibir en el planeta a partir de adelantos en las telecomunicaciones muchos cambios, muchos cambios. ¿Verdad? Él insiste que los medios de comunicación en masa, eh, todas las noticias que nosotros queremos pueden llegar al mismo tiempo. Entonces la aldea global es esto, el ver un planeta que ya sus barreras físicas no son las más importantes para nosotros poder estar en una zona en específico. Entonces, todo esto de la aldea global es tratar de unificar los mercados, tratar de que circule el comercio y la prestación de servicios y cómo nos vamos conectando uno por uno, uno por uno. Okay. También tenemos que analizar el campo de la informática, que es creciente, que sigue desarrollándose, que cada vez se necesitan más profesionales, que cada vez se inventan nuevos lenguajes programables, nuevas situaciones específicas o especiales. Y ya ahora tenemos la informática participativa, porque antes era solo receptiva, yo recibía la información, pero ahora es participativa. Con estos periféricos nosotros podemos interactuar con la computadora al utilizar el mouse, ¿verdad? Todo este tipo de cosas hacen que nuestra interacción sea muchísimo mayor. Las redes sociales y los cambios que han generado, ¿verdad? El hecho de utilizar teléfonos inteligentes, bueno, muchas cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo y han generado esta aldea global o este concepto de aldea global. Manifestaciones, ¿qué cambios se han hecho a nivel cultural? El poder internacionalizar ciertos productos, ciertos espectáculos, shows, ¿verdad? Lo vemos con conciertos, con famosos, con gente que viene a visitar el país, que nosotros vamos a visitar otros países, que buscamos cambios, ¿verdad? A nivel de teatro, a nivel de cine, que se han ido implementando situaciones diferentes o incluso prácticas culturales de otros países que permiten armonizar, que permiten pasar el tiempo en familia. A nivel político también, la exigencia de crear nuevas democracias y también fortalecer las que ya tenemos, porque las empresas transnacionales incluso están sobrepasando este, el poder de los estados y su capacidad. A nivel económico también, han habido cambios significativos, la unificación de monedas, por ejemplo, la aparición del Bitcoin por ahí, ¿verdad?
el poder hacer transacciones hacia otros países con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, la interconexión que hay entre los bancos, ¿verdad? Todo eso. Y el cambio más grande es en la tecnología. Definitivamente la tecnología avanza, sigue su curso más rápido de lo que podemos procesarla muchas veces. La tecnología sigue siendo ese campo inexplorado y de infinitas posibilidades que nosotros vamos a tener. Y pues bueno, esperando que se siga desarrollando, seguir aprendiendo con ella, este, y seguir buscando mejores alternativas para comunicarnos. Recuerden que tiene 4 fases el tema de la globalización. La primera empieza en el siglo XV con la poca interconexión, pero con la llegada de Cristóbal Colón inicia un proceso de interconexión ya de todos los continentes, ¿verdad? Mejoran las comunicaciones en el siglo XVII, en el siglo XVI y en el siglo XIX, donde la extracción de minerales se vuelve fundamental. Por ejemplo, se desarrolla todo lo que es el imperialismo del siglo XIX. Después viene la instalación de multinacionales y descolonización. Y por último, hoy en día, la mundialización y la apertura de fronteras y en la actualidad a nivel económico. ¿Cuáles son los factores que aceleraron el proceso de la globalización? Eh, bueno, yo creo que la revolución industrial, sin duda alguna, el crecimiento de la población y la disponibilidad de los recursos, es decir, qué tengo para poder fabricar más rápido, mejor y que le permita a la gente tener un índice de desarrollo humano un poquito más alto, ¿verdad? Estos son algunos de los inventos: el invento del microchip, el invento de las computadoras personalizadas y la fibra óptica, el fax, ¿verdad? El mouse en 1984, esta herramienta que se vuelve tan importante para todos nosotros. El nacimiento del internet y los trenes de alta velocidad, la comercialización del teléfono celular con acceso a internet, ya podemos estar conectados, tenemos servicios de GPS, tenemos servicios de interacción inmediata, podemos mandar videos, mandar imágenes, recibir imágenes, mandar audios, recibir audios. Todo eso ha generado cambios con el tema de la globalización. Y aquí aparece el índice de globalización, que se fijan 3 campos. El primero es el económico, que es el flujo real del comercio, la intervención extranjera, la colocación de capitales, los impuestos, los aranceles, cómo se activa el comercio internacional, ¿verdad? de cada nación. A nivel social, también sobre viajes internacionales, con los viajes de turismo, los viajes de negocios, las llamadas internacionales que se hacen, ¿verdad? Transferencias bancarias, remesas, usuarios de internet. Hay un cambio profundo en la sociedad gracias a este tema de la globalización. A nivel político, las embajadas tienen un papel fundamental en la mediación entre una empresa y el país propiamente. Y bueno, es necesario ratificar ciertos acuerdos internacionales. Dentro de todo este proceso hablamos del intercambio comercial, ¿verdad? El comercio, recuerden que es el intercambio de bienes, productos o servicios a cambio de una remuneración. El comercio internacional corresponde o se mide bajo 2 aspectos: exportaciones e importaciones. Y el comercio mundial, en el contexto de la globalización, busca como alternativa para generar riqueza, que la gente viva mejor y disminuir los índices de pobreza. Sin embargo, en el 2008 en Estados Unidos entra en una recesión económica bastante fuerte, lo que genera que a nivel de compra y venta de servicios, por ejemplo como Costa Rica, le golpeara de forma considerable en su economía, ¿verdad? El incremento de las materias primas aumenta el poder construir, la inflación, y se decae el comercio mundial. ¿Por qué se colapsa el comercio mundial? Porque hay una crisis inmobiliaria, es decir, hay demasiadas casas que hay que vender y no hay una oferta para vender esas casas. Es decir, la gente no compra esas casas. Los créditos bancarios se cerraron porque se volvieron cuentas impagables, etcétera. O sea, se perdió mucho dinero y en fin, así inicia la crisis del 2008. A nivel mundial sigue siendo Europa el continente con mayor
receptor de exportaciones del mundo en los últimos 20 años, estoy hablando como continente, como bloque, y Asia es el continente que ha ido aumentando cada vez con el uso de mano de obra china, el crecimiento del comercio mundial a ritmos muy acelerados, de muy dudosa procedencia, y pues bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa con China principalmente más adelante. ¿Okay? La OMC clasifica a los países como desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados o menos adelantados, eh, que son las grandes economías que tienen una participación pues evidentemente muchísimo mejor que la nuestra en términos económicos, pero la economía en desarrollo ha aumentado la participación del gobierno, del comercio mundial en los recientes años. Es necesario reactivar el comercio después de esta bendita pandemia. Y se han generado o se ha buscado un aumento de exportaciones. Aquí está la lista de países, chicos. Ahí, pues, por supuesto que está Estados Unidos, que está Suiza, que está el Reino Unido, que está República Checa, que está Malta. Casi que todos los países europeos están ahí. En desarrollo está toda América Latina, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar Emiratos Árabes Unidos, vamos a encontrarnos a Siria, a Túnez, a Sudáfrica, a Egipto, a Gabón, Bosnia y Herzegovina, entre otros. Y los menos adelantados son estos países que ya tienen situaciones muy complicadas pues para salir adelante. Por ejemplo, Haití, Afganistán, Bangladesh, Bután, Camboya, entre otros. ¿Okay? ¿Qué ha sucedido, chicos? Actualmente hay fluctuación de las materias primas, ¿verdad? China necesitaba una gran cantidad de de hierro, perdón, y acero para realizar obras como la represa de las Tres Gargantas. Entonces lo que hizo fue empezar a comprar minas en otros países que le pudieran garantizar la cantidad de metal que él necesitaba o que ellos necesitaban. Entonces aquí tenemos la gráfica para que ustedes lo analicen. Este es el comercio de acuerdo a los precios internacionales. Vean cómo han ido cayendo los precios de muchas cosas. Ahorita se volvieron a elevar por el tema de la pandemia y por el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, pero esperemos que siga una tendencia hacia la baja. ¿Okay? Bueno, chiquillos, esto es todo por hoy. Eh, espero que la clase la hayan disfrutado bastante, que la hayan pasado bien. Se me perdió la escena de cierre, pero les agradezco muchísimo por acompañarme, por tenerme la confianza y nos vemos más adelante. Chao, chao.